Nosotros comúnmente decimos fe. Es una expresión muy sencilla, dos letras, fácil de mencionar, fácil de que todo el mundo las diga, pero de aquí a decir que tengo, de aquí a hablar de la fe, a ejecutarla y a vivirla, hay un extremo bastante grande. Hoy tendríamos que decir con claridad: la justicia es por la fe sola. Abraham, antes de ser Abraham, Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino antes la circuncisión fue el sello de su justificación. Abraham, que después fue Abraham, no fue justificado por la circuncisión, sino que la circuncisión fue el sello de su justificación. Así nosotros tendríamos que decir en esta mañana: el Padre, como nosotros lo conocemos o como la Biblia así lo menciona, Abraham es padre así de todos los creyentes, judíos, gentiles, de los que andan en las pisadas de la fe impartida, dada una vez por Dios. Fe mostrada en su llamamiento. Usted y yo, que somos cristianos, sabemos que todos tuvimos el llamamiento de parte de Dios. Y en el momento que tuvimos el llamamiento de parte de Dios, para nosotros fue muy fácil aceptar el llamamiento de Dios, porque el Señor nos convence a nosotros por su facultad, por su soberanía, por su poder, por la potencia que Él tiene, nos convence muy fácil. Así que cuando tuvimos el llamamiento de Dios, aceptamos el llamamiento de Dios. Pero en el momento que de rodillas, seguramente en un altar, en un culto de la iglesia local, en una convención o en una confraternidad, postrados tal vez de rodillas, le aceptamos al Señor y le dijimos: Señor, quiero hacer parte de tu pueblo, quiero ser parte de tu iglesia. En el momento que usted le dijo Señor, le estaba diciendo: me pongo a sus órdenes. Y cuando le dice me pongo a sus órdenes, le está diciendo: éntrame en la escuela de tu formación. Así que creo que esta problemática que estamos viviendo hoy hace parte de la escuela del Señor. Fe mostrada en su llamamiento. Génesis el capítulo 12 y el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi hermano, amigo que me escuchan esta mañana, usted y yo estamos cobijados bajo esa promesa que ha trascendido de generación a generación. Permítame, se lo digo en esta mañana: Abraham oyó la voz divina. Es la segunda pisada de la fe. Uno oyó la voz divina, la demostró en el llamamiento, oyó la voz divina. Consideremos por un momento la situación o las circunstancias en que vivió Abraham. No es fácil que Dios se le aparezca de un momento a otro y le diga: vete de tu tierra y de tu parentela. Seguramente nosotros miramos esa expresión muy sencilla, pero de aquí a que esté frente a nosotros a obedecerla, hay un camino bastante extenso
en nuestras emociones, en nuestros sentidos por recorrer. Para usted y para mí, es sencillo escuchar esa voz, pero poner a transitar ese camino que recorre nuestros sentidos es bastante extenso. Que Dios se le aparezca y le diga: vete de tu tierra y de tu parentela. Te tienes que ir a una nación que no conoce. Tienes que irte a una cultura desconocida para usted. Pero como Abraham sabía que el llamamiento era directamente de Dios, se atrevió a oír, y más que a oír, a escuchar, y más que a escuchar, a atender el llamamiento de Dios. Él lo demostró de dicha forma. 1. Se tenía que enfrentar a un pueblo pagano, a un pueblo idólatra, altamente civilizado, entre tanto que Abraham venía de una cultura pobre en la civilización frente al pueblo que se iba a enfrentar. Pueblo pagano, pueblo idólatra, altamente civilizado. 2. Allí oyó la voz de Dios. Cuán difícil parece que los hombres oigan la voz en medio de un momento de encrucijada o en medio de un momento de felicidad. Cuando usted está acomodado, cuando tiene todo al alcance, cuando está con su familia, cuando tiene el empleo, cuando tiene el negocio, cuando tiene la provisión económica, y seguramente parece que todos los proyectos que están escritos marchan con altura, se desarrollan. De un momento a otro aparece la voz de Dios que le dice: tiene que enfrentarse a un pueblo pagano, tiene que enfrentarse a un pueblo idólatra, pero tiene que enfrentarse a un pueblo altamente civilizado. Pero Abraham no claudicó 2 veces. Allí oyó la voz de Dios y fácilmente obedeció, porque estaba marcando las pisadas de la fe. Y cuando marca las pisadas de la fe, era una enseñanza, una historia que se leía con altura en el tiempo por venir, el cual nosotros estamos viviendo. 3. ¿Cómo le habló Dios? No sabemos. En sueños seguramente, tal vez por un profeta o tal vez por medio de un ángel. No sabemos, seguramente usted no puede sacar un texto y decir: de esta forma le habló Dios a Abraham. No podemos, porque la Biblia no lo registra. Lo que la Biblia dice es: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. No dice cómo le dijo, si por sueños, si por medio del profeta, si por medio del ángel. Lo que sí sabemos fue que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Iglesia del Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por el filtro de la claudicación la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos oído pero no hemos atendido? ¿Cuántas veces escuchamos pero decimos: pueden ser emociones momentáneas del predicador, pueden ser emociones momentáneas del que está enseñando? Permítame, se lo digo en esta mañana, pero sabemos que Dios nos habla a nosotros con claridad. Y cuando Dios nos habla con claridad, el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no puede, y además de que no puede, no le es permitido. Si hablamos y puntualizamos el cuarto, estaba preparado para oír a Dios. Abraham estaba preparado para oír a Dios. Es lo que seguramente a los mortales nos ha fallado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos disponemos para ir al culto y hasta ahí todo marcha bonito. Pero más de llegar al templo, ir al culto, la invitación de Dios es hacer culto junto con los fieles. Cuando usted y yo logramos
entender los dos pasos fundamentales: ir al culto y, estando en comunión con la iglesia, hacer culto, fácilmente oímos la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, nos enfrentamos al paganismo, nos enfrentamos a la idolatría, nos enfrentamos a la civilización, nos enfrentamos a las jerarquías, y sabemos que Dios siempre sacará a flote su pueblo, siempre sacará a flote su proyecto. Estar preparados para oír la voz de Dios. Estar preparados para oír la voz de Dios. Estar preparados para estar descontentos con el paganismo. Estar preparados para estar inconformes con la idolatría. Estar preparados para estar inconformes con el pecado en casa. Estar preparados para estar inconformes con los dioses paganos. Estar preparados para estorbar la adoración falsa. Estar preparados para adorar al único y sabio Dios, el Rey Supremo, que por excelencia se merece el reconocimiento de su pueblo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Conservaba los principios de sus antepasados, principios piadosos. Pudo discernir esa voz que venía de parte de Dios. Mi hermano, en nosotros los que hoy somos cristianos, en nosotros los que de una o de otra forma hemos podido levantar la bandera en alto, sí debe de preocuparnos la situación y la historia que marquen las generaciones que vengan después de nosotros. ¿Por qué? Porque si a usted y a mí nos enseñaron principios piadosos, que no es Dios el que habla, no les agrada lo que Dios dice, y al momento que no les agrada lo que Dios dice, entonces tratan de persuadir la voz de Dios. Y cuando tratan de persuadir la voz de Dios, sencillamente están estorbando el proyecto de Dios. Hermano y amigo que me escucha en esta mañana, usted y yo debemos de estar preparados para dicha verdad. 1, 2, 3, 4, 5. Abraham lo dejó todo. Lo dejó todo. Ello es una de las pisadas de la fe. En el momento que Abraham lo deja todo, le está diciendo al Señor: no tengo nada que ofrecerte, pero de lo que me des, de eso te voy a ofrecer. Y usted y yo sabemos que la iglesia como tal no contamos con qué vislumbrar ni con qué impresionar al Señor, pero con lo que el Señor nos da, con ello nosotros le devolvemos. Es decir, el Señor nos ha honrado, nosotros le honramos. El Señor nos ha reconocido como pueblo, nosotros lo reconocemos como Dios. El Señor nos ha puesto en un lugar alto, nosotros lo ponemos a Él en el primer lugar. Abraham lo dejó todo por seguir al Maestro. Bendito es el nombre de Jesús. Su fe lo indujo a la separación. Su fe lo indujo a la separación. Punto número 6. Dios siempre separa a los suyos. A Israel, a los apóstoles, a los creyentes. Siempre nos ha separado del paganismo para introducirnos en un camino de rectitud, para introducirnos en un camino de sendas apostólicas. Podríamos volver a iniciar en esta mañana diciendo: Dios siempre ha separado a los suyos. A Israel lo separó, a los apóstoles lo separó, a los creyentes nos ha separado. Separación a costa de todo. Separación a costa de todo. Ello es un punto que seguramente a nosotros nos duele. ¿Por qué es un punto que a nosotros seguramente nos duele? Porque la separación de Dios es para bien y no para mal. Pero cuando nosotros no entendemos que la separación que Dios quiere hacer con nosotros es para bien, sencillamente nos preocupa y queremos poner resistencia al llamado a oír y a atender la separación de Dios. Separación a costa de todo. Separación permanente.
Por ello es que el pueblo del Señor debe ser exclusivo para Dios. El pueblo del Señor debe marcar la diferencia en todo el sentido de la palabra. Es bien posible que a ti te tengan frente al cañón de la fusilación, pero es bien posible que el Señor lo entregue todo por ti, porque ha visto su dedicación en beneficio suyo y en obediencia al Dios eterno. Bendito es nuestro Dios. Separación que nos hace diferentes es en costumbres, diferentes en costumbres, diferentes en afectos, diferentes en obras, diferentes en esperanzas. ¿Estamos dispuestos nosotros para aceptar la separación que Dios quiere tener para con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie, pero quiso compartirla con su iglesia que se ha guardado para Él. Porque el Señor no comparte su divinidad con nadie, pero ha querido inyectar de su divinidad en su iglesia. Porque el Señor no comparte su poder con nadie, pero ha querido impartir de su poder a su iglesia. Porque el Señor no comparte su facultad con nadie, pero ha querido darle facultad a su iglesia. Por ello dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que usted y yo hagamos en la tierra será aprobado en el cielo, y lo que nosotros marquemos en la tierra se podrá leer en el reino de los cielos. ¿Estamos acaso nosotros preparados para aceptar la separación de Dios? Se sometió a la dirección divina. ¿Cuánto duele esto en la raza humana? ¿Cuánto duele esto en los mortales? Someterse a la dirección divina. Pero Abraham dijo: no interesa, yo dejo mi tierra, yo dejo mi parentela, yo dejo mis costumbres en esta cultura y me voy a enfrentar a esa cultura desconocida para mí. Se sometió a la dirección divina. No sabía a dónde iba. Él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, pero lo que sí sabía era la calidad de Dios que tiene. Lo que sí sabía era la calidad de Dios con el que contaba. Lo que sí sabía era quién le estaba extendiendo el llamamiento. Por ello Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que no había recibido como herencia, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, no lo había recibido, pero lo iba a recibir. No lo había conocido, pero lo iba a conocer. No sabía a dónde iba, pero él sabía que quien lo iba direccionando no se había equivocado, no se iba a equivocar, no lo había dejado y no lo iba a dejar. Y dice la Biblia: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como extranjero en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac, en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudadanía que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es directamente Dios. Iglesia del Señor, usted y yo estamos marcando pisadas de fe y estamos esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que no interesa lo que se esté enfrentando. Recuerde que el Dios que nos llamó es fiel. La incredulidad no da un paso sin explicaciones previas, pero la fe no claudica, confía. Permítame, se lo repito y que le quede grabado en esta mañana. La incredulidad no da un paso sin explicaciones previas, pero la fe no claudica, la fe confía. Y no se resistió a entrar en Canaán. No pretendió quedarse en Harán. Él no estaba claudicando porque la incredulidad no tenía campo en su corazón. Él estaba confiando porque estaba lleno de fe de parte de Dios. ¿Cuántos no quieren dar un paso más allá?
de su padre, de su familia, de su pueblo, de su nación. ¿Cuántos no quieren atender el llamado de Dios? ¿O cuántos quieren decir yo voy? Sí, seguramente yo voy, pero solamente por evasivas de labios, porque el corazón no lo está diciendo. Dios a veces señala caminos extraños. Dios a veces señala caminos extraños para los mortales. La fe dice, a donde quiera que vaya iré. Israel fue llevado por camino extraño al salir de Egipto. Pero aunque fue llevado por un camino extraño al salir de Egipto, nunca Dios lo dejó perecer en el camino. Porque los que se quedaron en el camino fue porque dejaron la fe para echar mano de la desconfianza. Fue porque comenzaron a claudicar. Pero los que no claudicaron, la Biblia dice que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Hermano y amigo que me escuchan esta mañana, las pisadas de la fe en ocasiones nos llevan por caminos extraños. Pero recuerde que los caminos extraños nos conducen al reino de los cielos. Usted y yo estamos diseñados para vivir con el Señor eternamente y para siempre. El Señor Jesucristo nos bendiga.